Bueno, estamos de regreso y recuerden que todos los viernes tenemos la sección de historia por nuestro historiador de cabecera y gran amigo Joaquín Robles Linares, que siempre toca temas de interés que aunque ha pasado muchos años, los trae de tal manera de que son temas de actualidad. Y en este caso vamos a tocar el tema de la masacre que se registró en San Pedro de la Cueva por Francisco Villa, que hizo una matazón de habitantes Bueno, ahorita nos va a platicar qué fue lo que sucedió. Por lo pronto, bienvenido a Joaquín Robles Linares. Joaquín, como siempre, buenas noches y gracias por acompañarnos. No, hombre, muy buenas noches por estar otra vez, recibirme aquí a, a la hospitalidad entre todos para platicar de un tema histórico, doloroso, un tajo abierto ahí en la memoria de los sonorenses, que fue la matanza de San Pedro de la Cueva, el 1 de diciembre de 1915. Un tema muy complicado, difícil, que permaneció muchos años, Hilario, en la memoria de los sonorenses, pero no así la de los mexicanos. ¿Lo ignoran? Era un asunto, así es, o sea, aquí en Sonora se hablaba, se conocía, se tenían todos los antecedentes, los familiares, los deudos de aquella terrible masacre. Sin embargo, no había trascendido las fronteras de Sonora hasta años recientes con las nuevas corrientes historiográficas, la confrontación de fuentes, de hechos, y que se da a conocer no nada más la matanza de San Pedro, porque hubo otras a manos de este personaje de la Revolución, Francisco Villa, pero sin embargo quisiera referirme a la de San Pedro, a la cual se acaba de cumplir años recientemente, y por lo que veo, pues las autoridades les pasa de noche y creo que no podemos dejar, por un lado, ese estigma que tenemos los sonorenses en nuestra historia y a ver si un día con los años, tanto las autoridades como la memoria, como la sociedad, confluyen en el recuerdo y la memoria de estos personajes que murieron sacrificados por un revolucionario que ha sido glorificado en la historiografía mexicana, que hay que entender y hay que decir que efectivamente un revolucionario que tuvo meses al inicio de la revolución. No podíamos entender el maderismo, lo que sucedió a partir de 1911, sin la figura de Francisco Villa y el villismo. Pero lo que sucedió para 1915 ya es otra cosa. Esto se había transformado y sucedió aquí en Sonora un evento muy trágico. Como habíamos platicado, Hilario, la vez pasada, el eclipse ya del villismo y de Villa pues, prácticamente se da en Sonora. Al intentar él tomar Hermosillo, fracasa, intenta una maniobra para regresar a Chihuahua, se va a Querobabi, no puede, regresa, intenta mover sus ejércitos por otras rutas, pero a fin de cuentas toma la determinación de avanzar por el rumbo de San Pedro de la Cueva para cruzar la sierra y llegar a donde él tenía pleno dominio, que era Chihuahua. Resulta que en aquellos años, Hilario, los pueblos tenían guardias civiles que protegían a la población de los bandoleros, porque pues a la hora de la hora, entre bandoleros y revolucionarios y policías o lo que fuera, pues no había mucha diferencia. Y te acuerdas, también teníamos ataques de los apaches en ese tiempo, en esa zona. No, y además, además de los apaches, se vivía una gran inestabilidad. Había muchos asaltantes en los Claro. caminos, había muchas matanzas, la vida corría peligro. Simple y sencillamente, Oye, México. Joaquín, ¿estás hablando de 1915 o estás hablando del 24? Pues pareciera que estamos regresando al 1915, pero estamos hablando del 15. Había lo que se diría hoy un Estado fallido. La lucha por el poder había dislocado las fuerzas gubernamentales. Bueno, San Pedro de la Cueva no era ajeno a lo que sucedía
Y en San Pedro de la Cueva, vecinos del mismo poblado tenían guardias que cuidaban la seguridad del pueblo. Cuando Villa avanza rumbo a Chihuahua y intenta cruzar por San Pedro, una guardia de San Pedro ve una avanzada del ejército villista. Estas personas suponían que eran unos bandoleros, se hacen de balazos ahí. Obviamente la peor parte la llevan esa avanzada villista, matando, bueno, las fuentes unos dicen 6, otros 10, en fin, de esa avanzada villista. Y dentro de esa escolta venía un sobrino de Francisco Villa. Cuando Villa es informado, Villa se enfurece, además de que pues le había ido muy mal, había sido derrotado en Agua Prieta, en Hermosillo. Entonces decide avanzar sobre el pueblo y vengarse sobre él. Así llegará más o menos como a la 1 o 2 de la tarde de aquel inicios de diciembre. Llega furioso y de inmediato ordena apresar a todos los hombres. Hago una aclaración, aquí hay fuentes que hablan de 83, otros de 85 y otro de 86. El caso es que era una población de hombres muy numerosa, los toma presos y además decide no nada más matar a los hombres, matar a todo el pueblo. El general Bracamonte, un general sonorense, villista, que iba con él, se le enfrenta a Villa y le dice que eso no es posible, que eso no se podía hacer, cómo iba a vengarse en gente inocente. Tienen una discusión acalorada y entonces Villa le concede al general Bracamonte que va a matar nada más a los hombres. Apresan a esos 85 hombres del pueblo y decide matarlos de 5 en 5. ¿Pero qué es eso? Y el padre de San Pedro de la Cueva, el padre Avelino Flores Wensley, se le acerca a Villa y empieza a interceder por aquellos inocentes. Tiene un intercambio, regresa a la iglesia, ahí está el sacerdote, regresa otra vez con Villa, empieza a tratar de convencerlo. Villa estaba fuera de sus cabales, en una de esas discusiones, con el padre calmado, tranquilo, apelando a los residuos de nobleza que quedaban en aquel personaje, cree que Villa va a interceder por aquellos hombres. Sin embargo, en un giro inesperado, saca la pistola Francisco Villa y asesina al sacerdote ahí mismo. Bueno. Y no conforme con haberlo matado, le echa los caballos encima al cuerpo ya inerte del sacerdote. Así van asesinando de 5 en 5 hasta acabar con aquella población de 85, 86 hombres. Acto seguido, Villa decide que la gente o los soldados se ceben sobre las mujeres, que vienen violaciones tumultuarias, pero no más eso, Hilario, que queme el pueblo. Una parte del pueblo es quemado, atacan a las mujeres, se meten a las casas, roban, saquean, y bueno, aquello termina en un infierno terrible, ¿no? Al día siguiente o a las horas, Villa llega al siguiente pueblo, que era Batuc. El pueblo estaba enterado de la ferocidad de Villa y el presidente municipal, fiel a la costumbre de hospitalidad mexicana y ante el peligro que veía, lo recibe con una barbacoa y con música y todo, pues, para que no les hicieran ningún daño. Las crónicas dicen que el presidente municipal lo recibió y todo, y Villa llegó furioso con él y le dijo: guarde todo, no queremos nada, quítese de aquí, no, que nos vamos a ir. Y Villa dicen las crónicas, que se soltó llorando, arrepentido de lo que había sucedido. El bipolar, ¿no? Estilo bipolar. Así es. Bueno, el caso es que fue un evento terrible. De aquí Villa se va y se refugia en Chihuahua. Después vendrán el ejército villista y tanto el revolucionario dará tumbos hasta que el gobierno de Adolfo de la Huerta lo pacifica, lo
deja en su hacienda de Canutillo. Sin embargo, hay que reconocer que en la época gobernaba Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles se traslada a San Pedro de la Cueva, ve lo que sucede, fue un impacto para ellos, consigue pensiones para las viudas, y hay ahí un testimonio de un general samaniego, originario de Bavispe, que escribe una carta por ahí, Hilario, a inicios de los años 30, porque fíjate que a raíz de que este evento queda prácticamente sepultado ante tantos eventos, ante la revolución, ante la falta de comunicación y ante todo lo que sucedía en el país, sin embargo, en la memoria de muchos sonorenses, no nomás familias de militares como él, que había llegado posteriormente a San Pedro de la Cueva y había visto la devastación, la muerte, las imágenes más terribles que te puedas imaginar, al ver que a inicios de los 30, muchos de aquellos villistas empiezan a escalar posiciones, y particularmente había uno, el general Medina Beitia, que había estado presente y que se había acomodado en posiciones importantes del gobierno. El general escribe que era injusto para la memoria de los sonorenses y para la memoria de las víctimas que aquellos villistas que habían participado en esta orgía de sangre tuvieran posiciones políticas importantes. Esto, junto a otros testimonios, fue quedando sepultado con el tiempo, porque pues los giros de la política pues a veces no entienden de los giros de la memoria, se van cambiando, y a fin de cuentas esta tragedia quedó como patrimonio de la memoria, y además como una mancha terrible en el alma de los sonorenses. Hasta hace poco, distintos historiadores han ido sacando no nomás estas, sino otras, y han dado su lugar tanto al revolucionario, al momento y a lo que sucedió. Creo, para terminar, Hilario, creo que esto es importante, no dejarlo, no podemos ser omisos ante la verdad y ante la memoria. Y creo que esto tiene que obligarnos a repensar nuestra historia, el lugar de esos personajes, pero algo muy importante, la dignidad de los funcionarios sonorenses, a no ceñirse a políticas o a decisiones del centro que tienen y que lastiman este tipo de situaciones, y además la memoria y los recuerdos y la cantidad de viudas y de familias que enlutó este personaje en esta orgía de locura y sangre que sucedió aquellos 1 de diciembre de 1915. Oye, pero lamentablemente, Joaquín, hay que reconocerlo, pues ya el agua bendita de la 4T ya cayó esta villa. El año pasado le dedicaron el año a sabiendas Sí. no hicieron un debate para decir, a ver, ¿merece eso Francisco Villa para que en todo el país se haga esto? Y Sonora se quedó callados. Nosotros, los sonorenses nos quedamos callados. Creo que este fue el único espacio que señaló lo que estaba pasando. Esto fue el único espacio que señaló la masacre, el crimen horrendo que cometió Francisco Villa con gente de San Pedro de la Cueva, como lo cometió en otras partes, pero todos callaron, Joaquín. Tú fuiste el único que tuvo el valor civil de levantar la voz y decir, no es un héroe, es un criminal de guerra. Así es, fíjate que sí, Hilario, y además creo que hay que insistir, aunque seamos una voz en el desierto, porque los funcionarios tienen una responsabilidad histórica que ellos a lo mejor ni cuenta se dan, pero con el paso de los años y con el tiempo, esas responsabilidades históricas o esa confrontación con la memoria de los sonorenses los va a enfrentar. Creo que fue un desatino adosarse o llegar a celebrar este personaje que tiene tantos oscuros más que claros. Entonces, creo que eso es importante. Sin embargo, ahorita viendo las imágenes, quisiera recordar que la gente y la población va muchas veces más adelante que los políticos. Ahí en San Pedro se hace una marcha, se conmemora este evento triste, terrible,
con una marcha de las viudas que hay en estas fechas, precisamente para que no se olvide y que las nuevas generaciones sepan que ahí en ese pueblo se cometió un crimen terrible contra pobladores humildes que no tenían vela en el entierro ni tenían nada que ver en los aspectos revolucionarios, y que un personaje como Villa se cebó en ellos. Y ojalá algún día, Hilario, tanto los funcionarios públicos como los representantes del Estado de Sonora ante la Federación alcen la voz para que reconozcan que Sonora tiene memoria y que Sonora, en su parte más humilde, íntima, como es un pequeño pueblo de San Pedro de la Cueva, fue agraviado. Y fue agraviado a pesar de que fue en 1915, no se nos olvida. Ojalá, fíjate que pues hay un movimiento social, ¿no? Que reivindique y sobre todo que exija la justicia de reparar la memoria. Así es. Que es lo importante. Ahorita no se va a poder reparar el crimen porque ya a fin de cuentas los personajes que intervinieron ya no están. Pero la memoria sí. Y que reconozcan. Así, ahorita la 4T usa mucho el que pidan disculpas. Bueno, pues también en la población de San Pedro de la Cueva está esperando precisamente que le pidan perdón por lo que hicieron. Y no ha habido una sola voz del gobierno. Al contrario, van y le restriegan en la cara la figura de Pancho Villa. Cuando, 85, una masacre más, no sabemos cuántos más fueron asesinados de manera cruel por este personaje que se encumbró gracias al cine, gracias a las novelas, pero que en realidad fue un hombre bipolar, tú lo dijiste, su temperamento era bipolar. No sabíamos qué esperar de alguien de este tipo de personajes. Mira, yo le hago una propuesta y el régimen está pidiendo disculpas por situaciones que sucedieron hace 500 años. Yo voy más acá, pido que el régimen anterior pida disculpas a San Pedro de la Cueva por lo que hizo este personaje y por haberle dedicado un año que no merecía, tanto en la correspondencia, documentación, en fin, todo lo que tenía que ver con el gobierno federal. Tan sencillo como eso. Si piden disculpas, pues hay que también pedirlas para la gente más humilde y la gente más sensible que tiene el estado de Sonora, como es la gente que vive en sus pueblos. Órale, y bueno, le estamos diciendo que lo tienen a la mano, es cuestión de que se animen y que se decidan a pedirle al gobierno federal que lo haga, ¿no? Pero bueno. Así es. A lo mejor eso no es noticia, no va a dar muchos votos y por eso no forma de lucirse, ¿no? Pero bueno, pero es una forma de hacer justicia, que tienen que exigir, no pedir, exigir las disculpas por el atroz crimen cometido por este personaje al que han subido al altar, ¿no? de los héroes de la patria. Definitivamente, Hilario, y creo que es un acto de justicia, que es lo importante y lo principal. Y eso es lo que debe perseguir siempre una sociedad, un gobierno, un país, un acto de justicia. Y creo que los habitantes de San Pedro de la Cueva se lo merecen, sus deudos y las familias que fueron martirizadas por este personaje. Bueno, si la autoridad se les olvida a nosotros, Joaquín, y tú te vas a encargar de ello, no se nos va a olvidar. Aquí cada año estaremos recordando esta atroz injusticia que hubo. Joaquín, ¿qué tenemos para el domingo, tu editorial? Tenemos una historia interesante sobre lo devastación que es el populismo a veces contra la ciencia. Ahí platicaremos en las páginas de su periódico El Imparcial, en la columna Septentrión. Órale, y quedó pendiente también decir la dirección y el teléfono de tu consultorio, porque hay... sí, mi consultorio. ¿En dónde encontramos? Yáñez 136, teléfono 210-6153. Ahí estoy a la orden para cualquier problema bucodental. Yo encantado de atenderlos. Porque además de gran historiador, es mejor dentista todavía. Joaquín, de eso vivo. No, así es, Hilario, y de eso vivimos, de la odontología, gracias a Dios, y de la generosidad de mis pacientes. Órale, nos vemos el próximo viernes. Gracias.